Y bueno, avanzamos en este caso en la presentación para presentar ahora al panel de expertos. Si nos ayudas, Nacho, con liberando la presentación. Tenemos el honor de tener a un grupo de especialistas de primera línea y empezaremos con la doctora Yasmín Carolina Blanco. Ella es médica oncóloga del Centro Médico ABC, quien nos va a exponer el uso de estas secuenciación de nueva generación en cáncer de colon. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, pues a mí me tocó la plática en relación a cómo los biomarcadores nos pueden ayudar a dirigir el tratamiento de los cánceres colorectales. Evidentemente todos sabemos que este tipo de pruebas principalmente las utilizamos obviamente en los pacientes que son en etapa clínica 4 y que dependiendo del tratamiento inicial que nosotros le otorguemos a nuestros pacientes, evidentemente vamos a seleccionar clonas que van a condicionar mutaciones de resistencia y que van a generar progresión de la enfermedad con la aparición de nuevas lesiones o crecimiento de las previas. Y evidentemente lo que nosotros queremos saber es esta heterogeneidad clonal, la que nos da la progresión y muerte final de los pacientes. Obviamente existen múltiples publicaciones en relación a todos los cánceres en donde podemos utilizar este tipo de pruebas. Me refiero, por ejemplo, está en próstata, la mutación de ARB7, que tras utilizar, por ejemplo, no sé, acetato de abiraterona o enzalutamida, se la mandamos a hacer a los pacientes porque en cáncer de próstata es muy frecuente que solamente tengan metástasis óseas y que evidentemente sabemos que de esa biopsia no nos gustaría algo de tejido sólido, una biopsia de plasma para saber esta mutación heterogénea que se asocia con resistencia a los nuevos fármacos antiandrógenos. Evidentemente también en cáncer de mama sabemos de la mutación SR1 tras la exposición en un 30-40% de aquellas mujeres que tengan inhibidores de aromatasa y que a diferencia de tamoxifeno, este no se puede dar. Y obviamente, pues la mutación es de las más conocidas, me refiero a la 790 con el uso previo en relación a los anti-EGFR de primera y segunda generación con el advenimiento de osimertinib. Obviamente hay datos en relación de evidencia de mundo real con DNA circulante tumoral, en donde es muy importante que tengamos en cuenta que solamente en un 20% no fue detectable. Obviamente es más posible que lo documentemos cuando la paciente tiene enfermedad voluminosa, me refiero a que tiene metástasis pulmonares, hepáticas, óseas, y evidentemente lo que nosotros queremos tener en cuenta es que los genes driver que vamos a encontrar tanto en las biopsias, que haya crecimiento, evidentemente también las va a ver en relación al tejido que veamos en sangre. En aquellos pacientes en los cuales nosotros no podamos hacer una nueva biopsia por riesgo al paciente y que solamente tengamos el tejido inicial y que realmente estemos buscando una mutación de resistencia, pues en este caso las biopsias líquidas son la mejor opción. Y evidentemente estas mutaciones heterogéneas son muchísimo más frecuentes encontradas en aquellos pacientes que ya llevan varias líneas de tratamiento. Evidentemente, este es el clásico paciente en oncología, me refiero que tiene los efectos secundarios como la alopecia en relación al uso de quimioterapia y obviamente hoy en día con la terapéutica blanco y el advenimiento de la inmunoterapia, creo que más en el consultorio vemos a este tipo de pacientes en los cuales realmente lo que nosotros queremos es que no se apague esa confianza que tienen cuando nosotros hacemos una selección de tratamientos. Evidentemente, si nosotros no guiamos nuestra selección de tratamientos en cuanto a lo que se le llama medicina de precisión, tomando una biopsia y seleccionando qué mutaciones de resistencia se presentaron, es evidente que este problema se llega a presentar y pareciera que estamos escogiendo si la pastilla azul o la pastilla roja. Obviamente siempre tenemos que tener en mente que debemos de conservar la calidad de vida de nuestros pacientes, que obviamente queremos prolongar lo que se llama su sobrevida global, queremos retrasar su progresión sintomática, no queremos tener una toxicidad innecesaria y obviamente con nuestros estudios también podemos tener en cuenta un enrolamiento en ensayos clínicos. Si ustedes observan este panel, es todas las mutaciones que se pudieran llegar a presentar en un cáncer de colon, y me refiero a que la que más queremos que llegaran a presentar nuestros pacientes sería inestabilidad microsatelital para poder utilizar, por ejemplo, inmunoterapia. Pero cabe la pena señalar que un cáncer de colon en una etapa clínica 2, si nosotros le mandamos a realizar inestabilidad microsatelital y en este caso el paciente es positivo, podemos evitarle incluso darle geloda o algún tipo de quimioterapia adyuvante para disminuir el riesgo de recurrencia porque existe evidencia que en estos pacientes tienen buen pronóstico. Obviamente para la enfermedad metastásica sabemos que mutaciones como lo es el KRAS, el NRAS, BRAF y mutaciones de resistencia como el GER y que últimamente me refiero con las aprobaciones últimas de la FDA, las agnósticas, incluso proteínas de fusión como el NTRK. Si ustedes observan,
Este es el porcentaje que normalmente se pueden encontrar este tipo de hallazgos en lo que son nuestros pacientes. Y obviamente cuando nosotros hacemos un esquema, me refiero a la medicina de precisión, podemos incluso encontrar mutaciones como la amplificación de POL, amplificación de PDL1, que también se van a llegar a beneficiar, por ejemplo, del uso de inmunoterapia, más allá solamente de aquellos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital. Por lo cual es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que al realizar una secuenciación estamos realizando realmente una medicina más allá de lo establecido por los estándares en medicina. Evidentemente sabemos que existen múltiples métodos para detectar estos genes de fusión, me refiero que se puede hacer desde inmunohistoquímica hasta por FISH, y obviamente el hecho de que se haga por secuenciación de siguiente generación, lo que queremos hacer es precisamente que se lea múltiples veces el mismo gen y que se detecte y que tenga un valor predictivo positivo alto en cuanto a la determinación de las mutaciones. Si bien es cierto, si ustedes ven en lo que dicen las guías de ESMO, es que a fin de cuentas sabemos que a todos los pacientes le tenemos que hacer un panel de mutaciones antes de dirigir un tratamiento y seleccionar un anticuerpo, independientemente de que hablemos de colon derecho, izquierdo, si queremos citorreducción o no, es el realizar el CARRAS, ENRAS y BRAF, y obviamente considerar lo que es inestabilidad microsatelital, que puede ser determinado por cualquiera de las vías. Sin embargo, los paneles alternativos, como es la secuenciación por paneles de me refiero de siguiente generación, en definitiva, a pesar de que antes generaba un costo muchísimo mayor a la forma de detección previa que teníamos en cuanto a las técnicas estándar, es muy importante que tengamos en cuenta que este sí nos puede ayudar a determinar todas las mutaciones y que hay veces que el problema que tenemos es que es tan poco tejido que si nosotros vamos seleccionando de poco a poco las mutaciones, evidentemente no lo consumimos y a la hora de que queremos ver si hay otra mutación, ya no hay tejido residual. En esta gráfica ustedes pueden ver un algoritmo en relación al tratamiento en general, que es un cáncer colorectal metastásico, dependiendo del tipo de mutación que se tenga. Como ustedes lo saben, me refiero en relación al wild type. Si es lado izquierdo, evidentemente sabemos que los anti-EGFR son los que han mostrado mejor evidencia en relación a sobrevida global y obviamente son más comúnmente encontrados del lado izquierdo. El RAS en relación a los hallazgos de ciertas publicaciones, si es lado derecho izquierdo, obviamente siempre que haya mutaciones de KRAS. Aquí cabe la pena señalar que es muy importante que tengamos en cuenta que un paciente que inicialmente fue wild type puede desarrollar una clona heterogénea de resistencia al tratamiento anti-EGFR y una vez que tenga recurrencia el paciente o progresión de la enfermedad, nosotros deberíamos de volver a biopsiar a este paciente con una biopsia líquida o una biopsia de la lesión que progresó para poder volver a determinar este panel en colon, porque precisamente si nosotros volvemos a dar una terapia anti-EGFR, nos podemos llevar el hallazgo de que tengamos falla prematura al tratamiento y es precisamente porque de ser un wild type, evidentemente desarrolló una clona heterogénea con un KRAS, un NRAS, y el problema es que ya no nos va a responder de la misma manera a la terapia anti-EGFR. Obviamente en aquellos pacientes que tengan inestabilidad microsatelital sabemos que la inmunoterapia es una herramienta, así como a su vez también las proteínas de fusión con los nuevos medicamentos en relación a la larotrectinib y entrectinib. Evidentemente también sabemos que en aquellos pacientes que se puede considerar algún tratamiento con trastuzumab, pertuzumab o lapatinib en aquellos que tengan mecanismos de resistencia asociados. Obviamente, simplemente para señalar, estas son las vías en relación a cómo el bloqueo de la terapéutica blanco con estos anticuerpos monoclonales logran frenar el crecimiento desenfrenado de las células tumorales. Evidentemente, sabemos que BRAF no nos gusta, pero que si es un BRAF del lado derecho, y que si nosotros mandamos a hacer la metilación de proteínas, incluso pudiera tener el beneficio de llegar a ser candidato a inmunoterapia. Evidentemente es muy importante que nosotros tengamos que algunos de estos pacientes estos pacientes van a tener mutaciones que son excluyentes de otro tipo de mutación y evidentemente en este caso pudiera ser candidato a un triplete como lo muestra la evidencia en el estudio Beacon, en donde si ustedes observan, esto es tan importante que nosotros determinemos si realmente el paciente tiene la mutación, porque la mediana de sobrevida global, como ustedes la pueden ver, realmente se duplica prácticamente si nosotros identificamos al paciente correcto y le damos la terapéutica que debe de merecer. Estas son todos los biomarcadores validados, seleccionados para la terapéutica en relación a los tumores gastrointestinales, en donde si ustedes observan son combinación de múltiples fármacos en lo que viene para lo que es terapéutica blanco cuando tienen una mutación específica que pudiéramos dar nosotros un tratamiento dirigido. Obviamente también debemos de recordar que inicialmente las aprobaciones, por ejemplo, para
pembrolizumab en melanoma era independientemente de que se hubieran usado previamente BRAF o no, o que tuvieran o cualquier otro biomarcador, independientemente del PDL1, porque sabemos que es el tumor que más responde a la inmunoterapia. Sin embargo, sabemos que para cáncer de colon debemos de tener la deficiencia en relación a lo que es inestabilidad microsatelital y que existen múltiples publicaciones en las cuales está aprobado el tratamiento en primera línea y en segunda. A su vez, también hay otra aprobación con los estudios, me refiero en relación a los de secuenciación por siguiente generación, en el caso de que tuvieran una carga mutacional alta, definida como más de 10 mutaciones por megabase de cualquier tipo tumoral, también pudieran llegar a recibir inmunoterapia si ya recibieron un tratamiento previo y hayan progresado a esta enfermedad, considerándose de las principales aprobaciones que tiene por la FDA, considerándose de agnósticas en relación al tumor. Obviamente, otra de las indicaciones que se tiene, pues ustedes lo saben, en aquellos pacientes que hubieran tenido una progresión en un esquema inicial de quimioterapia para colon, se les puede otorgar en la administración de tratamientos como es la combinación de nivolumab con ipilimumab. Evidentemente, ese es el algoritmo que se debe de realizar para realizar las pruebas en relación a inestabilidad microsatelital cuando la realizamos por inmunohistoquímica. Hay que recordar que esto debemos de tener primero el anticuerpo en nuestro centro y que debe de estar familiarizado el patólogo con realizarlas y que obviamente nosotros debemos de saber que si en el caso de que tuvieran la pérdida del MLH1 y de PMS2, debemos de analizar la presencia de la mutación BRAF B600 y que en el caso de que estuviera metilada, pudiera condicionar a que tuviera otro tipo de tratamiento a diferencia que únicamente fuera candidato a terapéutica con inmunoterapia. Obviamente también tenemos la aprobación de las proteínas de fusión, me refiero a partir de julio del 2021, la arotrectinib y entrectinib para todos aquellos tumores que tuvieran la fusión del gen de fusión del NTRK, y me refiero que a fin de cuentas, ustedes lo saben, existen todas las publicaciones en relación a inmunoterapia y terapias innovadoras, independientemente del tipo de tumor que estemos hablando para las aprobaciones agnósticas. ¿Por qué es tan importante que nosotros lo tengamos en consideración en cáncer de colon? Porque si ustedes observan en cuanto a la frecuencia para inestabilidad microsatelital, colon es en el cual se encuentra mayor documentado este tipo de mutación. Y evidentemente también tenemos que tener en mente que cuando nosotros mandamos a hacer un panel de secuenciación por siguiente generación, le debemos de realizar lo de la carga mutacional porque a fin de cuentas también nos pudiera llegar a salir algún candidato en el caso de que aquel paciente tuviera un resultado de una carga mutacional alta, siendo candidato a lo que es inmunoterapia. Obviamente sabemos que no debe de haber ninguna correlación en cuanto a lo que es el PDL1, inestabilidad microsatelital, así como a lo que es la carga mutacional, por lo cual se deben de hacer los tres marcadores y sobre todo dependiendo del tipo de mutación en el tipo de cáncer para saber si cuenta con aprobación previa. Obviamente estas son, fíjense, el tipo de respuesta que se obtiene cuando utilizamos nivolumab y ipilimumab en aquellos pacientes en los cuales tienen inestabilidad microsatelital y que ya progresaron a una línea con platinos. Obviamente lo que nosotros tenemos que tener en mente es que todos los biomarcadores adicionales que pueden llegarnos a dirigir la terapéutica en colon, en definitiva, debemos de pensar en todas estas opciones a la hora de seleccionar la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes, tanto de manera inicial como a la progresión de la enfermedad, porque muchos de ellos pueden ser mecanismos de resistencia. Evidentemente, debemos de tener mucha confianza en nuestros patólogos, porque a fin de cuentas de ellos depende realmente que nosotros podamos realizar una adecuada selección de tratamiento y que a la hora de evaluación de la respuesta no nos vayamos a llevar ninguna sorpresa en relación a que tengamos datos infrecuentes en que no se correlacione con los datos promedios de tiempos a la progresión de los ensayos clínicos fase 3. Obviamente debemos de tener en mente que no son comunes a la hora de que nosotros le comentamos a un paciente que vamos a realizar este tipo de pruebas, es decirles que realmente este tipo de tumores es poco frecuente, pero que nos ayudan porque incluso sabemos que podemos determinar si tienen la presencia de mutaciones que fueran hereditarias para llegar a prevenir, en el caso de ellos, un segundo primario o en su defecto a familiares de que debutaran con la misma enfermedad. Esta realmente es el beneficio que tienen los paneles de siguiente generación en todo lo que es la oncología en relación tanto a la selección de tratamientos, cuidado del paciente, así como del cuidado de la familia del paciente. Obviamente debemos tener en cuenta que todo este tipo de tratamientos, si ustedes observan, para lo que es el cáncer de colon, no es tan frecuente que tuvieran la mutación en relación
a proteínas de fusión de NTRK, pero realmente si nosotros nunca la hacemos, nunca vamos a tener un paciente que se pudiera llegar a beneficiar con estas tasas de respuesta tan importantes que se llegan a presentar con un medicamento que su principal toxicidad es que pueden llegar a ganar peso. Obviamente debemos de tener muy en cuenta el comentarles los bajos porcentajes que se pueden llegar a presentar dependiendo de la neoplasia y la utilidad en el caso de que nosotros, ¿por qué queremos realizar un panel de siguiente generación a diferencia de las otras técnicas que se pudieran llegar a realizar una vez que tenemos el material del paciente y que en este caso a lo mejor tuviera alguna complicación en relación a la última biopsia que se le hubiera realizado o que en definitiva no es candidato porque la biopsia el tejido está en malas condiciones, los bloques de parafina no están adecuadamente preservados o porque únicamente tiene una neoplasia pulmonar cavitada o que está con muchísima necrosis en la biopsia hepática que realizamos o porque se complicó, tener en consideración las biopsias líquidas que en cáncer de colon siempre nos pueden ayudar. Obviamente, a fin de cuentas, esta es la última diapositiva en cuanto a las últimas aprobaciones que hubo en relación a las administraciones de tratamientos en aquellos pacientes. Si ustedes observan, muchos de ellos en relación son estudios fase 2, en donde se observan tasas de respuesta hasta del 55%, que debemos de recordar que son muchísimo mayores incluso a las que nosotros tenemos hoy en día aprobadas con antiangiogénicos, en donde la mediana de periodo libre de progresión es escasamente máximo de un mes. Esta es mi última diapositiva y pues le doy continuidad a la plática. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora, por esta excelente presentación. Y una disculpa, abro también para todo el foro de asistentes, el foro de preguntas y respuestas, para que nos puedan ahí ir poniendo sus dudas, preguntas a nuestro panel de expertos, para que al final, si gustan, al final de la sesión de nuestro panel de expertos podamos dilucidar las dudas que pudieran tener. Muchísimas gracias, doctora.